Esta ha sido una opción de mujeres y hombres mexicanos, que si bien se carece de estadísticas exactas, es posible que el aumento en la disponibilidad de métodos anticonceptivos haya contribuido a una reducción en el número de abortos durante los últimos años. Al considerar la posibilidad de un aborto, la mujer tiene que tener en cuenta los costos económicos, médicos, psicológicos y socioculturales que conllevan a esa decisión. Para las mujeres con recursos económicos limitados, el acceso al aborto sano y seguro era casi imposible, hasta el mes de abril de 2007, en donde la Ciudad de México aprobó la despenalización, y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud para llevar a cabo estos procedimientos. La decisión de interrumpir un embarazo debe de tomarse en cuenta analizando los factores físicos y psicológicos que esta decisión implica, para así tratarlos con especialistas que apoyen en el proceso. Contar con una red de apoyo para la toma de decisión es importante. El aborto no es la única alternativa que existe, también hay otras opciones como es el darlo en adopción. Con gusto los dejo con especialistas que tratan este tema, y recuerden que si usted nos contacta en www.accespecialistas.com, podrá escribirnos en nuestro chat para apoyarle en sus dudas. Ahora sí, los dejo en el siguiente programa de radio. Que es a partir de las 12 semanas que se determina en la ley, y los legisladores han trabajado en este sentido para determinar que son las 12 semanas en las que se puede interrumpir legalmente, como lo establece ahora el Código Civil para el Distrito Federal, legalmente el embarazo, siempre y cuando se acuda a instituciones permitidas, a instituciones públicas permitidas, donde además primero se les da una plática, se les invita a tener al bebé. Sí, porque hay otras opciones, ¿no? Aparte Sí, se les da opciones, se les da alternativa de adopción. Si insiste la persona, y si insiste la pareja, o en caso la mujer, en que su decisión es no, entonces le dan la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero de manera en condiciones segura, higiénicas y salubres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí nos puso a pues recapacitar sobre esta cuestión, esta canción. Vamos a hablar del tema, vamos a seguir hablando del tema, va a estar también el maestro Jorge Luis González, como todos los martes, pero bueno, antes quiero dar la bienvenida, como siempre, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, aquí en su programa Nosotras Hablamos. Soy Verónica Martínez Sentíes, feliz de comenzar con ustedes un programa, de que estén pues participando con nosotros también a través de sus llamadas, a través de sus sugerencias. Quiero agradecer muy particularmente a todas las tuiteras que constantemente me apoyan, porque hay pues hay una distancia de por medio, hay muchos kilómetros de por medio, y sin embargo, Alma, ellas están ahí apoyando, ellas a través de ya de varios, pues por varios meses, y a veces algunas de ellas ya hasta de años, están ahí pendientes, están escuchando el programa, mandan preguntas, mandan sugerencias también, mandan pues algunas preocupaciones, pero siempre mandan abrazos y besos. Entonces yo le quiero dar las gracias a todas. Bueno, primero que nada a Blaze Daisy, que siempre está ahí pendiente, igual que Ubi, igual que Dallis Rufo, igual que Esther Luconi, igual que Paula López Rojo, Chencha, ¿quién más? Bueno, hay muchísimas, Cintia Cubillas. Voy a estar diciendo sus nombres para que no se me pase alguna y no haya de que se me olvidó, oigan, pero de verdad, niñas, las quiero muchísimo, gracias por todo su apoyo. En serio, ustedes no saben que cada muestra de cariño que me dan diario es una como pildorita, es una vitamina que diario tiene uno para comenzar un buen programa, para tener un buen propósito en la vida, y las quiero mucho, y gracias de verdad por su apoyo, y seguiremos trabajando porque ustedes también son parte de esta gestión social que es tan importante, que no nada más es en México, esta gestión social se tiene que hacer en todo el mundo. De estos problemas, este tema atañe a todos mundialmente, es un tema mundial
que sucede en todos lados. Y creo que, todas estamos inmersas como mujeres en este tipo de cuestiones. Así es que, bueno, muchísimas gracias a mis amigas del tweet. Muchas gracias. Las quiero mucho. Espero que algunas me estén viendo. Y bueno, pues decirles que de verdad no tengo cómo agradecer esas muestras de cariño diario. Igual por parte de la producción, también un besote que les mandan. Y bueno, pues nosotros comenzamos. Hoy es Día Mundial de la Alimentación. Sí, es correcto. Y entonces, bueno, yo creo que pues es un día importantísimo, amiga. Muy importante. Fíjate, fue proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es la de concientizar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya ves que se establece la ONU, se crea la ONU y se crean organizaciones adherentes a la ONU. En 1980 la Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que la alimentación es un requisito para la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental. Y es increíble que existan en México 20 millones de personas mal alimentadas, que no tienen ni siquiera que están en pobreza alimentaria. ¿Qué quiere decir pobreza alimentaria? Que no le alcanza ni siquiera para los productos básicos. Y hay 20 millones. Sí, muchísimo, ¿no? Que de repente lo podemos, esos 20 millones nos suena como muy lejano, y como en mi casa tengo lo que es suficiente, no lo vemos como un problema social, pero realmente lo es. Ayudar a la gente que no tiene que comer, o sobre todo enseñarles, no darles de comer, sino enseñarles y darles los medios para poder obtener alimentación. Digo, sí es increíble, a mí también me parece increíble que México sea tan rico en alimentos, a diferencia de otros países, y que no podamos... No alcancen a cubrir a todo, y que no alcancemos, ¿no? Que, claro, es una de las finalidades y propósitos de nuestro presidente electo ahora, combatir la pobreza alimentaria. Es que no puede ser. Eso no puede haber alguien que no le alcance para comer lo básico, amiga. Sí. Lo básico. En el país del maíz, ¿no? En el país del maíz, bueno, ya no hay maíz, ya estamos importando nuestros maíz. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de esto que hemos estado platicando. El programa pasado también fue un programa duro. Hubo algunas preguntas bastante duras en el sentido de qué hacer, qué no hacer. Y bueno, el maestro Jorge Luis González pues estuvo tratando de contestar algunas llamadas en el sentido de que si era bueno o no abortar. O sea, ¿qué tenían que hacer? Y bueno, yo te pregunto a ti, licenciada Alma Hernández, bueno, tú que estás muy metida en esta cuestión psicológica, ¿cuáles son los efectos de una mujer, una mujer, hablemos ahorita de las chavas que se embarazan jóvenes, por alguna circunstancia como nos las mencionaba el maestro Jorge Luis González, que nos decía que había circunstancias accidentales y había circunstancias que una de las dos partes lo había utilizado como un factor para mantener la relación o para jalar la relación y lograr su proyecto de vida. En cualquiera de los dos casos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una mujer al abortar? Mira, ¿qué significa? ¿Se queda con un rechazo? ¿O qué hace? Va a depender mucho de cómo lo trabaje ella emocionalmente. Afortunadamente, el hecho de que ahora esté legalizado el aborto me va a permitir tener información. Porque si yo no tengo información acerca del aborto y lo hago todo por abajo de la mesa sin el apoyo de mis familiares o de mi pareja, y lo hago en una clínica en donde, una señora lo hace con poco higiene o sin certificados médicos y nada, voy a ponerme en riesgo y obviamente me va a dar una sensación o una situación emocional que me va a hacer sentir muy mal porque todo está como muy por debajo de la mesa.
El hecho de que a mí me permitan tomar la decisión en una clínica donde me atiende un médico, donde me va a atender una enfermera, donde me va a dar el apoyo psicológico a una persona profesional, me va a dar la sensación, emocionalmente me va a dar otra emoción. Ya no es el hecho de que hice algo terrible, algo prohibido, algo oscuro, algo muy, muy malo. Ya es una situación de que me están dando la oportunidad de decidir y me van a dar las opciones de si se puede, qué consecuencias va a tener y qué opciones tengo. Nos vamos a ir unos mensajes. Si usted está pasando por una situación parecida, si usted es una joven que está estudiando y se enteró que está embarazada, llámenos, no tiene que dar su nombre, platíquenos, o si tiene alguna duda, por favor, no lo dude. El día de hoy están con nosotros grandes especialistas para poderle ayudar en este tema. Nos vamos a mensajes 26 23 00 55 al 58. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Y bueno, nos estabas platicando de las consecuencias psicológicas, porque seguramente en el momento está la pareja de chavitos que bueno, ya accidentalmente no se cuidaron y tuvieron y se embarazó. Y bueno, pues nerviosos y todo, pues toman la decisión inmediatamente, porque además hay un tiempo límite, o sea, la gente a veces sí sabe eso. Lo hacen rápido, pero sin pensar en las consecuencias psicológicas, sin pensar en qué va a pasar. Porque yo digo, a ver, Alma, yo tengo una llamada de una radioescucha que ya no la alcanzamos a leer hace 3 semanas, que decía que ella había abortado hace 20 años. Y se había arrepentido. Y que se había arrepentido, que ella recomendaba que no lo hicieran. Pero yo creo que cada cabeza es un mundo. Aquí hay que ser muy respetuosos de la decisión de la mujer, de la decisión de cada una y hasta la decisión en pareja en caso de que la tomen. Pero pues es diferente, ¿no, Alma? O sea, ¿cómo puede uno saber lo que está bien o lo que está mal o qué hacer? Pero mira, si nos regresamos 20 años atrás y le preguntamos a esta persona que nos hizo favor de llamarnos y que nos dijo que ella se había arrepentido de esta situación. A ver, es más, si quieres leerla para que... Es anónima, dice: yo aborté hace 20 años, no se los recomiendo, yo me arrepentí y ahorita hay mucho apoyo para las mujeres de escasos recursos. Pueden ir a la calle Ocotepet, Colonia San Jerónimo Aculco, ahí las ayudan. Justamente es lo que iba a decir. Que si regresamos el tiempo 20 años atrás, ¿cómo era el aborto? O sea, ¿cómo se daba el aborto? Eran situaciones de obscuridad. Precarias, totalmente, clandestinas. ¿Sí? Eran clandestinas, eran obscuras. ¿Y qué sentimiento te puede dar hacer ese tipo de cosas? O sea, obviamente a lo mejor lo hizo sola, a lo mejor no se lo dijo absolutamente a nadie, a lo mejor su pareja no la apoyó, le daba mucho miedo decírselo a sus papás, porque antes era como muy, muy poco abierta esta parte de sexualidad. Entonces, obviamente el sentimiento que te queda es de que hiciste algo muy malo. Entonces, ahora, como bien dice esta persona anónima, hay mucho más apoyo para las mujeres. ¿Y a qué se refiere el apoyo? A que me van a dar asesoría, a que puedo hablar abiertamente con mis papás o con la mayoría de los papás, o por lo menos un 50% de los papás. Quisiera yo pensar que ya es mucho más fácil hablar este tema de sexualidad. Puedo comunicarme mejor con mi pareja, o tengo mejores conocimientos acerca de, oye, me gusta, no me gusta, esto, el otro, y puedo ir acompañado o no, porque también en estos últimos 20 años la mujer se ha hecho mucho más independiente. Y la decisión de interrumpir tu embarazo también es una opción de independencia. Creo que es importante lo que estás diciendo, porque tú, más o menos lo que yo te estoy entendiendo, a ver si está bien, es que también depende de las condiciones sociales o de cómo te atiendas, quién te atienda, si está legalizado o no está legalizado. Todas estas cuestiones externas tienen mucho que ver en la parte cómo te vas a desempeñar psicológicamente, es lo que exactamente. Entonces quiero traer a colación que hay sociedades, digo, bueno, si nos vamos a la época de los romanos y si nos vamos a la época de los egipcios,
donde todavía no existía la religión católica, bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí se daba el aborto con singular alegría y no pasaba nada, y seguramente las señoras no tenían ningún problema psicológico al respecto, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que sucede en China? En China también está legalizado el aborto, porque en China hay un cierto número de hijos que pueden tener, y si se pasan está totalmente legalizado el aborto. Yo me imagino que en esos casos las chinas no se quedan con el remordimiento que a lo mejor aquí en México Exacto. se puede quedar a una chavita. ¿Por qué en México nos quedamos con este remordimiento? Porque tenemos toda la presión social y tenemos toda la situación de la religión que sigue obviamente castigando este tipo de acciones, ¿no? O sea, sí nos va a ayudar el que, por ejemplo, en el Distrito Federal esté legalizado el aborto, vayan con un médico, el médico especialista les diga, a ver, hay 3 opciones. 1, que tengas al bebé; 2, que lo pongas en adopción y nosotros te damos las instituciones; y 3, pues que interrumpas el embarazo. Entonces, pero al interrumpirlo también te vamos a dar alguna terapia. Y todas las consecuencias que tienen la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Uh-huh. Y de ahí yo voy a decir con cuál me voy a sentir mejor, porque a lo mejor yo no puedo decir que dar a mi hijo o regalar a mi hijo me va a hacer sentir bien. A lo mejor tú sí. A mí me gustaría saber, esta anónima que habló que abortó hace 20 años, ¿por qué no nos los recomienda? ¿Qué pasa dentro de ella? ¿Qué siente? ¿O por qué se arrepintió? ¿O si tuvo más bebés o no tuvo ya más bebés? ¿O piensa en ese bebé que pudo haber nacido? Quizá, no sé, valdría la pena conocer por qué se arrepiente. Y esas son todas las decisiones, todo el panorama que tenemos que tomar para ver cuál es la decisión más correcta en mi situación o en la situación de cada una de las personas. No hay un solo camino, siempre hay una opción 1, una opción 2 y una opción 3. Está ya con nosotros el maestro Jorge Luis González, fundador de ACC Especialistas. Y bueno, Jorge Luis, yo no sé si escuchaste esto de la llamada anónima que nos mandó hace 2 semanas, de una persona que abortó hace 20 años y que no lo recomienda. Yo no sé qué opines, a ver, platícanos. Hola, Abuelito, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Hola, de escucharte. Sabes que yo estoy más contento. Fíjate que estoy escuchando un programa desde que empezaron. No, hombre, me está encantando, ¿eh? Sí. Me encanta lo que están diciendo. Creo que lo que dijo Alma, lo que dices tú con respecto a esto de la opción, vamos a llamarle opción, ¿no? Okay. Está padrísimo. Por un lado comentas tú la legalización, por otro lado comentas que hay personas que han estudiado la legalización. Uh-huh. ¿Desde cuándo somos seres humanos? ¿Desde cuándo no? ¿Desde cuándo se puede dar? Lo que dice Alma acerca de la experiencia, de que más bien el problema no es el aborto, el problema es dónde vamos a abortar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos circunscritos a una vida religiosa, a una vida moral, a una vida social, que nos van a diferenciar como seres humanos. No es lo mismo abortar en México que abortar en China. Exacto, no, claro. O sea, no es lo mismo. Ay, además, pues qué difícil sociedad nos tocó. Pues sí, ¿verdad? Además, abortar en China es costoso, ¿eh? Imagínate el avión para allá, a su mecha. Volar casi la mitad del continente para poder llegar, ¿no? Eso es complicado. Sí. Yo creo que hay 2 puntos que sí me gustaría remarcarle mucho a las personas que nos hacen favor de escuchar este programa que me encanta. Okay. Son 2 cosas importantes. Miren, sí. Número 1, lo que nos hace diferentes es que hoy tenemos una opción. Y eso ya encierra lo que decía Alma, que es sumamente importante y quiero recalcarlo. Encierra que tú, mi hija, tu señora, ya tienen la opción de tomar la determinación, y como cualquier opción hay que vivir con las consecuencias, hay que conocerlas. Pero, ¿qué es lo que encierra una opción? Encierra que se pueda abrir un mundo de oportunidades para saber, conocer y tomar la responsabilidad de actuar. Y eso es lo más importante. Es lo que a mí me encanta de la ley en nuestro federal, que dan la opción a una mujer que todavía vive bajo el yugo del hombre, desafortunadamente, una mujer que todavía tiene miedo hasta de ir a votar,
E incluso ni siquiera tiene la opción de poder sentirse liberada de dar vida o no, porque si no tuviéramos esta ley, estaríamos en eso, y hay muchas partes todavía de México donde no existe esta oportunidad, y es muy triste, ¿por qué? Porque el ser humano debe de tener opciones, sean buenas, sean malas, informadas, no informadas, debe de haber opciones, y eso es lo que nos va a tener socialmente sanos, y que podamos optar por algo. A ver, Jorge Luis, porque a lo mejor eso lo tenemos aquí en el Distrito Federal. Hay personas que nos escuchan del Estado de México, hay personas que nos escuchan de Puebla o de Hidalgo, y a mí lo que me preocupa es que tienen una opción también. O sea, hay una opción, pero en distintas condiciones, ¿me entiendes? De hecho, por eso quería yo tomar lo que me estás preguntando acerca de la pregunta de esta persona que nos llamó, con un ejemplo que me pasó hace la semana pasada. A ver. Les voy a contar una situación y espero que esto anime a los radioescuchas a que nos llamen, porque esto no es solamente una situación en la cual nosotros como profesionistas decimos, sino realmente esto es una opción y depende mucho de lo que ellos digan. Me llegó un caso de Pero, una persona... ¿qué crees? Que nos está mandando Isis a corte, caray. Pero bueno, empezaríamos, obviamente, con este caso que nos vas a platicar, donde vamos a poder conocer qué es esto importante de la opción, ¿no? Tomar en cuenta lo que es la opción. Regresamos, 26-23-00-55 al 58. Llámenos si usted está pasando por una situación así. Conoce a alguien, una vecina, o un familiar, o a lo mejor su hija. Llámenos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos y bueno, Jorge Luis, nos dejaste picadas, caray, con este caso que nos vas a platicar. Muy bonito, porque aparte es un ejemplo muy didáctico. Fíjate que me llegó una pareja que tiene 10 años de casado, 5 años que han tratado de concebir un hijo y no pueden. Y entonces ya llegaron por el ginecólogo que les está atendiendo para recibir apoyo terapéutico, porque pues no entienden por qué no se puede embarazar, ¿no? Y hay una serie de depresiones, etcétera. Entonces me lo mandan, yo contacto a las personas, platicamos, y a la mitad de la entrevista la señora se empieza a soltar llorando. Le pido al señor que si por favor se pueda salir para pues saber qué es lo que está pasando, porque evidentemente llora y ya no está hablando, entonces obviamente algo en el cuarto está creando cierta tensión, ¿no? Entonces le pido al marido que se salga, empiezo a hablar con la señora me comenta que ella tuvo una relación muy abusiva físicamente con un novio, donde la maltrataba, la mandó al hospital 2 veces, quedó embarazada, se abortó, volvió a quedar embarazada por segunda ocasión, no había podido dejar esta relación, pero en el momento en el que se embaraza de la segunda ocasión, viene la familia de ella, la ayuda, rompe con la relación con este muchacho, aborta por segunda ocasión y ella decide darle un cambio a su vida, empieza a tomar mejores decisiones en términos de su relación personal. De tal suerte que encuentra a varias personas mejores relaciones, encuentra a este hombre con el cual decide casarse, llevan una vida de matrimonio muy bonita, una muy bonita relación, él es una muy buena persona, ella también, y pues las cosas van funcionando mejor hasta que deciden tener un hijo. Cuando empiezan a tratar de embarazarse, una de las personas que los vio está haciendo el ultrasonido para saber por qué no se está embarazado, empieza a hablar el doctor, desafortunadamente empieza a hablar en voz alta y empieza a encontrar unas lesiones en el útero y se queda callado, ¿no? Ya no dice nada, el marido no pescó la situación, pero la esposa lo pescó muy bien y a partir de eso ha venido una serie de depresiones espantosas con ella. Entonces se sale el señor, habló con ella y le pregunto, oye, ¿cuándo fue tu primer aborto? Entonces agarra, se saca de onda muy feo y me dice, ¿cómo sabes? Y te digo, pues es que es muy fácil saberlo, tenemos 5 años, hemos intentado, saludables, tú empiezas a llorar espantosamente, estoy viendo la reacción de tu marido al contrario, no sabe, está totalmente ignorante de la situación por su reacción, pues obviamente tú abortaste, algo te está pasando. Y lo que más me llama la atención
es que me comentas lo que pasó con este doctor, cuando han visto a 7 más, entonces, ¿qué pasó con este doctor? Evidentemente lo que encontró al estar haciendo el ultrasonido son las lesiones en el útero, del aborto, de un aborto mal realizado. Entonces ella se va con la idea, después de esto, se va con la idea de que está lastimada del útero y no puede tener niños, ¿no? Y entonces, empezando a platicar, me empieza a decir que estoy arrepentidísima de haber hecho lo que hice. Entonces yo le pregunto, ¿qué parte es de la cual tú estás arrepentida? Me dice, no, pues estoy arrepentida de abortar. Déjame exteriorizar un poquito lo que me estás diciendo, para que tú te escuches. Si tú abortaste, este aborto, el segundo aborto, te dio la capacidad o te dio la situación para cambiar una relación de vida, para aprender a relacionarte mejor y para encontrar el marido que tienes ahorita. Yo te pregunto, ¿esta es una buena relación ahorita? Me dice, pues sí. Entonces yo te pregunto, ¿el que hayas abortado no fue un evento que apoyó para que esto se dé? Entonces se queda callado y me dice, no, pues sí fue un evento. La verdad es que sí. O sea, si no hubiera pasado yo por eso, seguramente yo hubiera tenido el chamaco y estaría en una relación abusiva todavía. Claro. Y peor, porque mi hijo, entonces, ¿qué pasaría? Exacto. Entonces le digo, exactamente. Entonces fíjate lo que pasa. Tú no estás arrepentida del aborto, estás arrepentida de cómo hiciste el aborto, que eso es muy diferente. Estás arrepentida de que tú te fuiste con cualquiera que pudo haberlo hecho, sin de alguna manera reflexionar en lo que te hubiera podido pasar, en que a lo mejor te dañaron físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos vamos, Vero, con la impresión sin analizar qué parte es la que nos está lastimando o qué parte es la que no hicimos bien o dónde está el problema. Muchas veces lo achacamos a una situación, como bien decía Alma. Alma estaba comentando que nosotros estamos hechos según la experiencia en la cual estamos rodeados. Y es muy cierto. Si yo estoy en un proceso en donde está obscurecido el aborto, y yo tengo que actuar obscureciendo la situación, ya no me voy a sentir mal, porque me tengo que esconder, o porque la situación me puede perseguir posteriormente. ¿Sí me explico? Sí, claro. Cuando empiezo a trabajar con esta persona y empiezo a hacerle ver esta situación, tuvo la ocurrencia de hacerse otra vez un estudio físico y pareciera ser que físicamente no hay ningún problema. Hay ciertas cicatrices, ciertas lesiones, pero pareciera ser que están hechas más bien por otras circunstancias, no por el aborto. Sin embargo, ella vivió con esta situación hasta llegar a terapia. Imagínate cuánta penuria estamos pasando por una mala información. Cuando tú agarras y le comentas a uno, oye, ¿cuáles son las consecuencias del aborto? Las consecuencias del aborto están en función de mi experiencia de cómo lo manejé y de mi historia como persona en donde estoy yo involucrado. Y como bien decía, depende mucho de la fortaleza de mi personalidad, la forma en cómo lo voy a afrontar. El aborto en sí es como cualquier otro problema. Tengo que ver y tengo que tomar opciones con respecto a una situación que no está bien en mi vida ahorita, o a lo mejor no tomé la decisión correcta, etcétera. Y la consecuencia es vivir con lo que está pasando posteriormente, pero nos tenemos que seguir preparando para ello, Vero. Porque el aborto en sí, como tú lo decías al principio, ¿no? ¿Cuándo es realmente, o como la canción lo decía, ¿no? ¿Cuándo realmente terminé con la vida de mi hijo? Porque realmente es eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El aborto es terminar con la vida de mi hijo en cualquier proceso en el cual éste se encuentre. Esa es la verdad absoluta. Sí. Y eso ya en sí suena muy fuerte. Muy bueno. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿No? Desde llamarlo Pero eso, eso, ¿no? Exacto, pero eso es la verdad. Esa es la neta. Quien esté a favor o pro vida o lo que sea, la neta es nada más una. La verdad es que yo atenté con la vida de un ser que tengo ahí, que todavía no sabemos desde en qué momento es ser. Yo todavía no lo puedo definir. Se me preguntan. O sea, digo, hay teorías y yo lo que explicaba que como justificaba Jorge Carpizo, justifica un poco el actuar del legislador. Pero en realidad, o sea, sí, pues son teorías, ¿no? Exacto. Nadie sabe. Nadie sabe, exacto. Y entonces, ante una situación en donde nadie sabe, yo siempre le hago referencia a la gente, mira, cuando no sepas,
observa lo que pasa y tu naturaleza personal te va a dar la respuesta. Y esa es la parte importante. Dejemos la situación religiosa que tiene su momento, dejemos la situación moral. Pero dejar la situación religiosa como pesa. Pues no, es muy difícil. Pero cuando tú tienes una situación que sopesar, tienes que hacerlo de la manera más cristalina posible para ti. Yo creo Porque que, si no, sí, yo creo que a la mujer a lo mejor se le facilita más, pero al hombre esta cuestión religiosa, o sea, a ver, yo te quiero preguntar algo. Fíjate que yo creo que es al revés. ¿Sí? Yo creo que la mujer es la que está más, de alguna manera, delimitada por su experiencia personal que el hombre. A ver, el esposo de tu paciente, o sea, el esposo, ¿ya sabe que abortó? No, pero estamos es que en ese está proceso. cañón, o sea, porque seguramente muchas mujeres que han abortado no lo saben sus parejas actuales. No, es exacto, eso es lo que te quería yo comentar. Precisamente ese es el punto medular de la situación terapéutica, ni siquiera es el aborto. A ver. Porque imagínate, el problema es que ella está viviendo una vida que no es real. Está viviendo una vida que de alguna manera está obscurecida por un evento que ella está oscureciendo. Que ella solita se está castigando. Escúchenme, todas las mujeres se castigan por una situación de una toma de decisión que muchas veces no merece un castigo, fue una decisión. Entonces, en este caso en particular, yo estaba diciéndole a mi paciente, mira, hay una situación muy importante. Número uno, ¿por qué tanto miedo al decirlo? ¿Por qué tanto miedo? Entonces agarra y me dice, lo que pasa es que mi marido es muy creyente. Ok, imagínate que sepa esto ahorita. Bueno, entonces eso es otra experiencia de tu vida. Tú tienes que ser honesta y sincera de ti. Porque lo que tú hiciste no es bueno o malo, fue una decisión. Y te tienes que quitar de ese sentimiento de que, por ejemplo, mataste a un ser humano. Vamos a hablar de la neta, ¿no? Sí. Inconscientemente lo que tenemos es que maté a un ser humano, maté a mi hijo. Ay, sí. Y bueno, desde el hecho de que le estoy diciendo yo eso, se me está derritiendo la mujer. Le digo, ¿era tu hijo? ¿Lo conociste? ¿En qué momento vas a decirle hijo? Y tienes que empezar a trabajar, que elabore ella esa serie de cuestionamientos que todo el mundo tenemos interiormente y que tenemos mucho miedo, muchísimo miedo de ponerle nombre, rótulos y aseveraciones. Desde el hecho que le estoy diciendo, mataste a tu hijo, se queda privada, ¿no? Y me dice, es que eso fue lo que hice. Bueno, ¿cuándo tú consideras tener a un hijo? No, pues desde el hecho que lo tengo en las manos, etcétera, etcétera. Ah, entonces no lo mataste, porque no estaba en tus manos. ¿Sí me explico? Sí. Desde el momento en que concibes que es un hijo, ¿desde qué momento concibes tú que ya lo estás teniendo? Porque hay gente y hay mujeres que piensan, bueno, es que qué bueno que ahora me explican que hasta los 3 meses de edad todavía no se le considera un ser humano como tal, ¿no? Según las leyes, porque esto no es lo mismo en la religión, ¿no? Según las leyes. Qué bueno, porque entonces puedo tomar la decisión sin esa culpa de que estoy matando a un ser humano. ¿Me explico? Sí. Si nosotros no explicamos y decimos, peapa, lo que está sucediendo, esa persona va a vivir como mi paciente, obscurecida su vida, por un evento que realmente a lo mejor fue la mejor decisión, Vero. Fue un evento, fue una opción. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues va a depender de cuánto se lo castigue. Y de que pueda interiorizar ella la situación de por qué lo hizo. Yo te puedo decir, como psicólogo, y te estoy hablando profesionalmente, de que yo sé que cuando una persona está en una relación de maltrato psicológico, físico, no solamente existe la posibilidad del término de la vida de la persona en sí, sino también del feto. Sí, de alguna manera hubiera sido protegerlo ante una situación de abuso constante. Exacto. ¿No? Entonces el riesgo ahí está. ¿Qué tal si esta persona tiene el hijo y encima de esto el señor con el que estaba abusa físicamente, lastima al feto, da un daño cerebral
y lo tiene con daño cerebral. Sí, yo creo que valdría la pena conocer las condiciones, como en este caso Claro. sí las conocemos, las condiciones en las que se encontraba la mujer que tuvo que decidir. Nos tenemos que ir a mensajes, Jorge Luis, por favor, no te vayas a ir. Regresamos, 26 23 00 55 al 58, Vicky, Trotamundos, Ariel, Adea, Patita, Rufera, Boriru, Rufera, Blaze, a todas, un beso. Regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez en 10 en Nosotras Hablamos. Vamos a un corte y regresamos. Verónica Martínez en 10 en Nosotras Hablamos. Regresamos. Regresamos, Jorge Luis, quiero decirte que ya nos contesta nuestro anónimo de los 20 años. Y dice, Vero, estoy arrepentida porque le quité la vida a un ser humano y las circunstancias eran muy difíciles hace 20 años. Pero ahora me doy cuenta del error que cometí porque todo tenía solución, menos lo que yo hice, de privar la vida a una parte de mí. Esto es lo que ya nos contestó, pero también para que no se nos vaya el tiempo, porque quizá nos quedan ya poquitos minutos para el corte, también hay una persona, un hombre que llama, que también me gustaría que le contestaras a las dos. Dice, Vero, yo estoy en una etapa de divorcio muy doloroso porque mi esposa estaba embarazada